Pues bueno, mis queridos hermanos, grandes amigos, todo el público que nos acompaña, muchísimas gracias por estar aquí la noche de hoy presentes. Hoy nos vamos a deleitar con una excelente conferencia que nuestro querido hermano Jorge, gran amigo, nos va a regalar. Sin más preámbulo, querido hermano Jorge, tenéis el uso del micrófono. Voy a habilitarte como coanfitrión si deseas hacer uso de alguna de las opciones de la aplicación, están totalmente a tu disposición. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por acompañarnos la noche de hoy. Adelante. Muchas gracias. Voy a comenzar con la presentación de la pantalla. Me dicen si sí se ve o no se ve. No, aún no, ya tienes habilitado para empezar a compartir, Muy pero bien. aún no aparece la presentación. A ver. Ahora sí, ya la tenemos disponible, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación a dar esta charla sobre el rosacrucismo. Como aquí pues dice el título, se llama Orígenes y Evolución. Y bueno, en ese sentido, bueno, primero, antes que nada, me gustaría pues mencionar el descargo de responsabilidad, ¿no? Todo lo que pues yo mencione, todo lo que aquí se presente, pues no es responsabilidad ni de Liberales en Movimiento, ni de ni Liberales en Acción, ni Masonería en Movimiento, ni de ninguna orden, escuela o fraternidad iniciática, ¿no? Todo es a título personal. Y en cierta manera este trabajo es parte de mis avances de investigación del doctorado, que actualmente estoy estudiando el doctorado, sobre la influencia del rosacrucismo, del pensamiento y la filosofía rosacruz en la ciudad de Guadalajara, precisamente en la cuestión cultural. Entonces, bueno, después de eso también me gustaría hablar un poco sobre las expectativas de la charla, sobre todo pues porque... y para que veamos pues hacia dónde va, ¿no? Entonces, nada más para confirmar si se está viendo la presentación. Sí, correctamente, Ah, estamos perfecto. apreciándola. Ujú. Gracias. Sí, pues las expectativas, bueno, primeramente al ser una charla pública, como aquí se nos van a abordar temas directamente relacionados con ninguna orden o escuela iniciática, más allá de la misma información que tienen disponible en sus repositorios de libre acceso. Se hablará también del rosacrucismo de una manera general en su contexto histórico y no se profundizará en ningún cuerpo masónico de tintes rosacruces. En este sentido, va a ser un poco pues más general, cuál es su origen, de dónde surge, cómo fue evolucionando, algunas menciones que sí se van a hacer por ahí en relación con algunas otras escuelas u órdenes iniciáticas, pero principalmente pues este es el hacia dónde va esta charla. Y pues me gustaría hacer una introducción citando un poco este libro que se llama El Magno Misterio de la Rosa Cruz, escrito por Filás del Monte Sexto. Es un libro que pues es una recopilación también histórica e ideológica acerca de cuál es el origen histórico de la Rosa Cruz, cómo es que ha evolucionado con el tiempo, que bueno, cualquiera que quiera acercarse a este tema pues también es un libro muy importante, ¿no? Sobre todo por la objetividad con el que lo enmarca. Aquí hay que mencionar justamente ese tema que a veces es complicado acercarnos al tema del rosacrucismo, precisamente porque algunas veces la bibliografía disponible o está enmarcada en cierta escuela, en cierta corriente, que pues de manera objetiva sí tiene ciertos sesgos porque prima ciertos elementos, más allá como de la cuestión historiográfica. Entonces, a veces tratar de encontrar estos libros que nos puedan ayudar a acercarnos de una manera más objetiva e imparcial, pues este es uno de ellos, ¿no? Y como aquí nos dice, pues la fraternidad iniciática de la Rosa Cruz, pues es la más enigmática de las escuelas
occidentales, ¿no? Dice, su súbita y oscura aparición pública data de principios del siglo XVII, cuando los hermanos Rosacruces decidieron exteriorizar su trabajo a través de la publicación de dos manifiestos, la Fama Fraternitatis en 1614, la Confessio Fraternitatis en 1615, y que después tiene una continuación que se llama Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz en 1616, que dependiendo a veces de las traducciones lo pueden encontrar como las bodas químicas y otras veces como las bodas alquímicas, ¿no? Dependiendo del texto al que nos estamos acercando. Este es el origen, digamos, histórico, el que se puede rastrear, del que hay documentación, ¿no? Luego, otro de los libros que también se recomienda para tener un acercamiento al tema, pues es este David Suárez, que también se acaba de publicar hace unos pocos años, que se llama Rosacruces, Historia y Personajes. También es una forma de tratar de acercarse de una manera más imparcial, con documentos, con repositorios, con un poco más pues de técnicas historiográficas, que es un muy buen libro. Está publicado en Almuzara, que es difícil de conseguir de este lado, en América. Casa del Libro lo tiene o lo pueden comprar también en digital, ¿no? En este sentido, vamos a denominar que este rosacrucismo de inicios del siglo XVII, se le denomina el rosacrucismo tradicional o el rosacrucismo de los manifiestos, es donde realmente comienza este movimiento, donde confluyen elementos herméticos, alquímicos, templarios, cristianos, orientales, islámicos y protomasónicos, que las cofradías rosacruces de los siglos XVI, XVII y XVIII intentaron sintetizar y difundir a fin de llevar adelante un trabajo de restauración del esoterismo cristiano, del cual se considera prácticamente desaparecido en el mundo occidental. Digamos que así es como inicia la aparición del rosacrucismo con la publicación de los manifiestos, cuyo propósito era hacer una revolución y una reforma, sobre todo a Europa, ¿no? Que estaba dividida por guerras religiosas y que se estaba encaminando hacia un humanismo materialista. Entonces, estos manifiestos lo que buscaban era un llamamiento a un humanismo más espiritual. Y en este sentido, por ejemplo, cuando aquí vemos esto de restauración del esoterismo cristiano, nos puede como brincar un poco a qué se refiere con eso. Más adelante lo vamos a ver con un poco de mayor detenimiento. Porque, por ejemplo, en el caso del cristianismo, antes de ser instaurado como una religión, pues comienza como un movimiento que inicia, digamos, místicamente o como un movimiento esotérico, que con el paso del tiempo se politiza y se convierte en una religión, ¿no? Al revés que lo que pasa, por ejemplo, con el judaísmo o el islam, que comienzan como una religión y después hay ciertas vertientes que las llevan a los movimientos más místicos como la cabla o el sufismo, ¿no? En este sentido, al ver que confluyen tantas cosas, tantos temas que son en sí mismos tan inabarcables, eh, vemos que hay un problema, ¿no? Al tratar de acercarnos al rosacrucismo porque está lleno de tantos elementos y de tantas filosofías que entonces acercarnos con un marco, decir, bueno, voy a empezar por aquí, voy a recorrer esta línea, es un poco complejo y por eso aquí pongo que la historia del rosacrucismo pues no es lineal, ¿no? Aún así podemos tratar de hacer una especie de acercamiento, de alguna forma tratar eh, pues de marcar ciertas etapas, ¿no? Que en este sentido, por ejemplo, en los libros anteriormente mostrados, coinciden en estos cuatro grandes periodos. Uno que podemos hablar que sería el pre-rosacrucismo, que va desde la antigüedad hasta el medievo. Después tenemos un segundo periodo que se conoce como proto-rosacrucismo, que va del medievo hasta el Renacimiento tardío. Luego tenemos el rosacrucismo de los manifiestos, o el rosacrucismo original, o el rosacrucismo tradicional, que es el que ha recibido mayor atención, el que hay mayor documentación. Y finalmente, pues hablaríamos de un periodo del neo-rosacrucismo, que va del siglo XVIII al siglo XXI. Aquí es importante aclarar que este término de neo-rosacrucismo no se usa de una manera como despectiva
o tratando de minimizar los esfuerzos o las corrientes que fueron surgiendo, sino que realmente vamos a ver que del rosacrucismo de los manifiestos al rosacrucismo que comienza a aparecer el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, realmente ya es muy diferente, conserva algunos elementos, empieza a haber una diversificación de diferentes órdenes, agrupaciones y movimientos, donde cada uno empieza a tomar ciertas perspectivas, ciertos elementos de alguna u otra cuestión de los manifiestos, ¿no? Siempre los manifiestos rosacruces, de manera historiográfica, es el inicio del rosacrucismo, que es cuando se, digamos, se muestra públicamente, ¿no? Ahora, en ese sentido, por ejemplo, cuando vamos al pre-rosacrucismo, también pues hay un problema, donde en este pre-rosacrucismo se habla de una tradición primordial, y en este sentido es muy difícil acercarnos, digamos, fácticamente, con datos, con documentos, porque no los hay, ¿no? Se habla algunos hablan más del tema de una suprahistoria, es decir, que más bien estamos hablando de no algo cronológico, sino algo más simbólico, lo cual dificulta más el acercamiento a este periodo del pre-rosacrucismo, donde pues se engloba ciertos elementos en lo que se conoce pues como la tradición primordial. Esto de la tradición primordial nos habla que pues existe un origen, que no sabemos cuál es, donde había una confluencia de muchas ideas y de mucha filosofía que algunos han planteado que unos dicen, bueno, es que era la Atlántida, y otros no, es que era la Lemuria, y otros no, es que era Hiperbórea, no, es que era Agartha. Entonces es muy difícil poder decir, de la tradición primordial viene de aquí y esto era lo que implicaba, ¿no? Lo que sí podemos, digamos, como coincidir en algunos puntos es de que, bueno, esta tradición primordial ha sido llamada o conocida con diferentes nombres, como ciencia sagrada, teosofía, arte real, gnosis primordial, conocimiento primordial o Brahmavidya, ¿no? Y coinciden que era un conocimiento donde había una etapa en que la humanidad tenía un cierto desarrollo muy avanzado, pero que sucede algo, sucede una pérdida de ese conocimiento, hay una separación de esa tradición, o más propiamente con las corrientes occidentales y más sobre todo en el cristianismo, pues se habla de la caída del hombre, ¿no? Es decir, que estaba en un estado original de existencia, algunos le llaman estado edémico, adámico, y cae, ¿no? Entonces hay una separación de esa tradición primordial y dicen, bueno, es que esta tradición se dividió y fue a dar a diferentes movimientos, a Egipto, a la India, a América, y así es como, digamos, lo empiezan a enmarcar, lo cual vemos que por eso pertenece a la superhistoria, porque no hay una manera realmente en que podamos rastrear esto, ¿no? Digamos que este pre-rosacrucismo es como un presupuesto, donde pues también aquí se englobarían muchas de las diferentes corrientes y escuelas mistéricas de la antigüedad, de Grecia, de Roma, de Mesopotamia y sobre todo también de Egipto, porque aquí es importante mencionar que pues lo que será el Egipto ptolomaico, es decir, el Egipto que tiene más una tradición griega, no tanto faraónica, es el que marcaría este inicio del pre-rosacrucismo. Y a propósito de ello, así como aquí un paréntesis, hay algunas tradiciones o líneas rosacruces donde dicen, bueno, sí hay una tradición histórica que comienza con los manifiestos y hay otro origen que ellos llaman tradicional que lo sitúan en Egipto, ¿no? Por ejemplo, en la antigua y mística Orden Rosacruz-Jamorc se habla de esto, ¿no? Que se habla de una especie de proto-rosacrucismo que existía en la decimoctava dinastía y que de ahí surge estos simientes para lo que sería más tarde el rosacrucismo, pasando por supuesto con otras escuelas, como podrían ser, por ejemplo, los pitagóricos, los órficos, los misterios de Eleusis, de Samotracia, pero pues no hay una manera, digamos, de comprobar esto, ¿no? Por eso sigue perteneciendo a la suprahistoria. Después de esto, la segunda etapa del proto-rosacrucismo,
tenemos que pues ya hay algunas otros elementos. Aquí, por ejemplo, se diera lo que es la alquimia, ¿no? Así como, por ejemplo, se mencionaba de que en las religiones existía una vertiente, digamos, exotérica, es decir, la que se daba al pueblo, la que daba la cara al exterior. Hay una vertiente esotérica o una vertiente que era interior, que no era para todos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que mencioné al principio, ¿no? La cábala se relaciona con como la parte mística del judaísmo, el sufismo con la parte mística del islam, y en ese sentido la alquimia sería como la contraparte mística del cristianismo, ¿no? Y en ese sentido, el rosacrucismo funcionaría también como una especie de toma el marco de del simbolismo alquímico, ¿no? Así como, por ejemplo, en otras líneas, como la masonería, se habla de masonería operativa, que eran los constructores de catedrales, edificios, y luego una masonería especulativa, que toma esos símbolos y los toma de una manera más filosófica, más simbólica. Podríamos decir que el rosacrucismo toma elementos, o podríamos decir que hay una línea de alquimia operativa y alquimia especulativa, ¿no? Una alquimia mineralógica y una alquimia que es más espiritual. Y entonces los Rosacruces en ese sentido irían por esta línea también, ¿no? Que a veces se habla de de la cuestión mineralógica, a veces de la cuestión espiritual, y no es muy claro a veces cuando en los tratados alquímicos o en ciertos escritos de los Rosacruces se aborda este tema, ¿no? También en esta parte del proto-rosacrucismo existen otros movimientos. Por ejemplo, aquí vemos a Dante Alighieri, porque él pertenecía a la orden de Fideli de Amore, donde algunos dicen que era una especie de orden proto-rosacruz, ¿no? Donde, pues bueno, estaba muy vinculada a estos conocimientos que muchos de esas cosas plasma en la Divina Comedia y entre otros textos que escribe Dante, ¿no? También tenemos a Marsilio Ficino, que él es muy importante porque Marsilio Ficino es quien comienza a hacer las traducciones de muchos tratados herméticos. Él, digamos que conforma lo que es el corpus hermético, donde retoma mucho lo que es la tradición hermética y la neoplatónica, ¿no? En lo que, pues, Marsilio Ficino llama como prisca teología, y entonces él dice que hay como una cadena de sucesión o hay una cadena donde se va transmitiendo el conocimiento de un iniciado a otro. Y en ese sentido, pues aquí salen las figuras como Orfeo, como Pitágoras, como Filolao, como Platón. Y en ese sentido vemos entonces que aquí el proto-rosacrucismo empieza a tomar ya propiamente muchas ideas no platónicas que se van a mantener a través de los siglos, incluso hasta en este siglo XXI, vemos que ciertos movimientos rosacruces conservan estos tintes neoplatónicos que surgieron en este proto-rosacrucismo, que pues es parte del medievo. Después de esto, entraríamos a la tercera etapa, que pues se corresponde con el rosacrucismo de los manifiestos. El rosacrucismo de los manifiestos, como ya vimos, a principios del siglo XVII, surge un libro, un manifiesto que se llama La Fama Fraternitatis, que su aparición pues llamó mucho la atención porque un día de repente amaneció en Francia con carteles pegados donde invitaban a las personas, o más bien era como un anuncio de que la Hermandad de la Rosa Cruz estaba tomando presencia exterior e invitaban a las personas que tuvieran cierta similitud con esas ideas a unirse a la fraternidad. El tema es de que no decían dónde estaban, ni quiénes eran, ni cómo habían surgido esos carteles. Entonces, todo estuvo envuelto en misterio. Y esta fama fraternitatis, como que dice, es un libro pequeño de apenas unas 19 páginas que tenía por objetivo la presentación de la Rosa Cruz a los científicos, a los políticos y religiosos de la convulsionada Europa del siglo XVII, que como ya mencioné, pues estaba en estos problemas religiosos, ¿no? Justamente aquí algunos han querido ver la mano de lo que sería el protestantismo, ¿no?
porque así como el escudo de Lutero era una cruz dentro de una rosa, entonces decían, ah, pues la contraparte es una cruz que tiene una rosa al centro, ¿no? Entonces decían, muchos de los tintes que tenía este rosacrucismo de los manifiestos, pues sí tenía más cargado hacia hacia los protestantes que hacia el catolicismo. Incluso hace una crítica al Papa y al sistema católico. Entonces, en ese sentido, como aquí dice, pues criticaba la situación sociopolítica del momento y decía que ellos tenían una solución, ¿no? Que era hacer una reforma universal impulsada por el Rosacrucismo. Y en ese sentido, la fama buscaba reclutar obreros para esta monumental obra, pero no plebeyos ni letrados, sino referentes culturales, ¿no? O sea, personas notables. La reforma que planteaba la fama era triple: política, religiosa y científica, y su objetivo declarado era reformar, o sea, volver a darle forma a la sociedad a través de lo que ellos pues estaban plasmando tanto en la fama fraternitatis, posteriormente en la confesio fraternitatis, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, si nos analizar el contenido de los manifiestos sería como una charla dedicada nada más a eso, ¿no? Prácticamente en la Fama Fraternitatis surge la figura de Christian Rosenkreuz. Y ahorita vamos a ver pues, quién es, ¿no? Y aquí en esta imagen, este es un cómic basado en la Fama Fraternitatis que fue publicado hace unos años, que está libre de descarga. Si a alguien le interesa, pues, les puedo pasar el enlace. Es interesante cómo pues hacen este acercamiento al siglo XXI, ¿no? A través de este cómic y explicando en sí cómo pues Christian Rosenkreuz hace un viaje a Oriente, aprende ciertos conocimientos esotéricos, mistéricos y regresa a Europa e instaura la Orden de la Rosacruz, ¿no? Prácticamente de eso se trata la fama, más aparte de lo que ya hemos visto de todas estas eh, pues críticas que hace al sistema político, ¿no? Como aquí dice, pues indudablemente la raíz doctrinaria del rosacrucismo puede ser hallada en la tradición hermético-cristiana, poseedora de una riquísima iconografía vinculada a la alquimia y al cristianismo profundo. El mismo nombre de su legendario fundador, Christian Rosenkreuz, que significa cristiano Rosacruz, y la inscripción que aparecía en su sepulcro, Jesus mini omnia, Jesús es mi todo, revelan el significado más íntimo del movimiento Rosacruz arcaico, donde el Cristo aparecía como el ideal supremo, el modelo a seguir. También en ese sentido, Christian Rosenkreuz aparece como una especie de figura que, digamos, representaba también a Hermes Trismegisto, donde estaba haciendo esa conexión del hermetismo con el cristianismo y mm, pues históricamente algunos han tratado de decir, bueno, quién fue Christian Rosenkreuz y dónde murió y todo este tema de la cripta de Christian y su tumba. Y otros dicen, bueno, es que la figura de Christian más bien es un arquetipo, es más bien un símbolo que se utilizó dentro de estos movimientos rosacruces para explicar eh, cómo es que va a estar su reforma, ¿no? En ese sentido, desde la perspectiva religiosa, podríamos decir que los rosacruces no eran cristianos, sino más bien cristocéntricos, ¿no? Es decir, Cristo aparecía como el ideal supremo, el iniciado perfecto a seguir e imitar, ¿no? Dentro de ese tiempo surge también un libro de Tomás de Kempis que se llama La imitación de Cristo, donde pues se popularizó mucho, donde decía, bueno, estas son las normas, los pasos que hay que seguir para llevar estos ideales de Cristo como el iniciado perfecto, que nosotros debemos llegar también a ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces, el libro de Tomás de Kempis también se hizo muy popular durante este periodo de los manifiestos. Este tercer periodo del rosacrucismo, bueno, pues con el avance del positivismo y el triunfo de una visión materialista de la historia, signada por el dogma del progreso, el rosacrucismo y todas las corrientes espirituales pasaron a un segundo plano. Finalmente, los rosacruces se retiran de la escena, desplazándose a un lugar apartado del continente asiático que tradicionalmente recibe el nombre de Agartha y que es reconocido como la sede de la Gran Fraternidad Blanca o Iglesia Interior.
Este tema de la Gran Fraternidad Blanca, la Iglesia Interior, ha sido tomado en muchas corrientes, aunque se popularizó mucho, sobre todo con la teosofía y el movimiento New Age, ¿no? Pero era un concepto que estaba mucho más atrás, ¿no? Donde decían, porque en realidad cuando hablan esto de la Iglesia Interior, cuando alguien se decía Rosacruz, era alguien que ya había alcanzado ese estado de conciencia que buscaban imitar de Cristo, ¿no? O sea, un Rosacruz era alguien que ya había obtenido la piedra filosofal, que ya tenía un estado de conciencia avanzado, ¿no? Y les llamaban los hermanos mayores o los superiores incógnitos, que no estaba muy bien en claro en los textos a qué se referían con eso, pero parecía que era como si ellos estuvieran en una especie de otro estado de existencia, ¿no? Como si fueran una especie de suprahumanos. Y se populariza este libro de la nube en el santuario de Carl von Eckarhausen, donde justamente empieza a hablar de ese tema de la iglesia interior y cómo se puede ir a la iglesia interior, y sale un concepto que es el sanctum, ¿no? Es decir, cómo es que los estudiantes Rosacruces o los que estaban en vías de llegar a ese estado Rosacruz podían acceder a esa iglesia interior o a ese sanctum para poder, digamos, transformar su conciencia. Aquí se empiezan ya a usar estos términos de la alquimia espiritual, donde decían, bueno, más que convertir el plomo en oro, ya era como un símbolo de que la conciencia que vimos en los inicios, ¿no? Esta conciencia que había pasado por una caída de un estado original, debía recuperar su estado original y es cuando se hablaba que se convertía en oro, es decir, recuperaban ese estado de conciencia. Como ven, en todos estos términos, pues empiezan, o todas estas implicaciones empiezan a ir hacia un lado místico, lo cual dificulta todavía más el acercamiento desde una perspectiva pues más objetiva, porque entonces habría que comparar los conceptos que están hablando en todos estos textos de si se refieren a lo mismo o exactamente a qué se refieren, y ahí es donde también empieza a haber un problema al acercarse al tema, ¿no? Posteriormente, el cuarto periodo, que es el neo-rosacrucismo, que va del siglo XVIII al XXI, aunque aquí pongo unas órdenes, unas sociedades que son anteriores al siglo XVIII, las pongo aquí porque son como la semilla de lo que sería este neo-rosacrucismo, ¿no? En 1617, eh, muy poco después de que se publicaran los manifiestos, surge la Orden de los Inseparables en Alemania. Hay que, en este sentido, por ejemplo, si marcamos ciertas líneas de tradición, en el caso de la masonería, pues es muy claro la línea inglesa o la línea francesa, principalmente porque, bueno, es todo un tema, ¿no? Pero en el caso del rosacrucismo, su línea principal podríamos decir que es alemana, ¿no? Desde que los manifiestos se publican en alemán y luego posteriormente se empiezan como a difundir a través de Europa, pero todos estos movimientos herméticos rosacruces siempre están en alguna ciudad alemana, ¿no? Entonces es otro tema que si tratamos de acercarnos al rosacrucismo original y queremos revisar estos textos, pero no sabemos latín y alemán, va a ser muy difícil. Bueno, podemos usar otras herramientas de traducción, ya existen textos que ya están traducidos, pero ese corpus hermético de Marsilio Ficino que vimos anteriormente, a pesar de los años, no existe o no está todo traducido al español, ¿no? O sea, como no ha habido un proyecto, no ha habido alguien que diga, vamos a hacer esta chamba de todo el corpus hermético, vamos a ponerlo en español y siguiendo como una cuestión más objetiva, filológica, hasta de la cuestión de la traducción, ¿no? Bueno, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Esta orden de los inseparables es la primera que se denomina como una orden Rosacruz, porque anteriormente todo lo que había surgido ya en los otros tres periodos nunca toman la etiqueta de orden o sociedad Rosacruz. Hablan de la Rosacruz, hablan de un movimiento, hablan de una filosofía, hablan de un pensamiento, pero nunca toman el adjetivo o la denominación de orden o sociedad. Entonces, la orden de los inseparables es la primera que lo hace y además es la primera que estipula un sistema de grados, un sistema de avances dentro de la orden, y ellos ponen 5 grados de avance que los relacionan con la alquimia, ¿no? Con los pasos alquímicos para obtener la piedra filosofal o para concluir la gran obra.
En ese sentido, pues ellos hablaban del albedo, primero del anhidro, que es la etapa en negro, luego la albedo blanca, luego la citrinitras, que era la amarilla, luego la rubedo, que era la roja, y la quinta etapa era donde ya obtenían la piedra filosofal, que era, digamos, como esta integración, este éter o conciencia crística, como lo llamaban, y ellos lo ponían con estos 5 grados, ¿no? También, pocos años después, en 1622, surge la Sociedad de la Rosa Cruz de Oro. Esta sociedad pues careció de una base institucional, no tenían, digamos, como una sede, un edificio. Por ejemplo, la Orden de los Inseparables sí tenía una sede, un palacio. Y en el caso de la Sociedad de la Rosa Cruz de Oro, pues no lo tenía, ¿no? Eran como grupos que estaban dispersos y que seguían la misma ideología, pero no había ninguna estructura institucional ni tampoco tenían un sistema de grado. Simplemente eran personas que habían leído los manifiestos y comulgaban con las ideas. En ese sentido, surge después, basándose en la Orden Rosacruz de Oro, surge la Orden de Oro, la Orden Rosacruz de Oro del antiguo sistema. Es muy parecido el nombre, pero son diferentes, ¿no? Una es Orden Rosacruz de Oro y la otra es la Orden Rosacruz de Oro del antiguo sistema. Esta, eh, esta orden es fundada por dos masones alemanes y en este punto es donde la Rosacruz o el movimiento del Rosacrucismo se empieza a fusionar con otras corrientes, con otras escuelas, con otras estructuras filosóficas y es donde se empieza a complicar un poco más cuando queremos, pues ver cómo es que va evolucionando el movimiento, ¿no? Sobre todo porque, pues, empieza a dispersarse y empiezan a surgir diferentes nombres, ¿no? Pero esta Orden Rosacruz de Oro del antiguo sistema es muy importante tenerla en cuenta porque también usan o ellos estipulan un sistema de 9 grados. Se funda en 1757, que me faltó poner la fecha, pero ellos dicen que la orden tiene 9 grados. Y esto es importante, aquí están estos 9 grados: Celator, Theoricus, Practicus, Philosophus, Adeptus Minor, Adeptus Major, Adeptus Exemplus, Magister y Magus. Estamos hablando aquí del mediados del siglo XVIII y los puse aquí porque esta orden Rosacruz de Oro del antiguo sistema va a ser una gran influencia para lo que va a venir después, ¿no? Si analizamos después en los movimientos neorrosacruces, conservan el sistema de los 9 grados. Por ejemplo, lo que sería la orden hermética del amanecer dorado conserva esta estructura. Eh, También la antigua y mística orden Rosacruz, Amorc, dentro de su estructura conservan estos 9 grados, pero se añaden otros más, ¿no? Sin embargo, se sigue conservando como esta tradición del antiguo sistema. También aquí el antiguo sistema toma algunas otras ideas, por ejemplo, de ritos masónicos que empezaban a surgir también en Alemania y en Francia, como el rito de la estricta observancia templaria, cuyo grado más alto pues, era el de Rosacruz, ¿no? Luego también está los Elus Cohen, que era otro rito masónico de Martínez de Pascali, donde el grado más alto era el de Rosacruz, ¿no? Y empiezan entonces a ver ya una especie de mezcla, ¿no? Entre estas dos órdenes o entre estas dos corrientes que después en mayor o menor grado van a seguir avanzando, ¿no? Después de esta orden Rosacruz de Oro del antiguo sistema, hay otros libros que con muy posteriores que otra vez traen a colación el tema del rosacrucismo. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII, que es digamos como el origen historiográfico fundacional de la masonería inglesa, 24 de junio de 1717, entonces la masonería empieza a tomar más auge. Entonces digamos que el rosacrucismo empieza como a decaer y empieza a ganar más terreno la masonería.
Aún así, en 1785 surge este libro, Los símbolos secretos de los Rosacruces, y otra vez empieza a haber este interés por el rosacrucismo y empieza a haber una compenetración más entre la masonería y el rosacrucismo. Muy posterior hay una novela que se llama Zanoni, que es de 1842, ya estamos a mediados, casi a mediados del siglo XIX, donde vuelve a retomar el tema del rosacrucismo y vuelve a hacer esta conexión, ¿no? De que había una tradición primordial que fue pasando a través de los siglos por diferentes escuelas mistéricas, hasta que pues digamos su gran auge pues sobre todo fue en Europa y después, como lo vamos a ver, en América, ¿no? Entonces estos dos libros también para entender el devenir histórico de la Rosacruz son muy importantes para ver pues cuál es la influencia, porque justo estos dos libros posteriormente van a tener eh, otras implicaciones, ¿no? De cierta manera, podemos decir que después de la Rosacruz de Oro del antiguo sistema hay como una especie de división, ¿no? Hay una división donde tenemos un rosacrucismo que está más relacionado con la masonería, que es una corriente exterior, que tiene un sistema de grados, y hablamos después también de una Rosacruz subterránea, sin sistema de grados, más llevada hacia la mística alemana. Sobre todo vemos, ya habíamos mencionado a Tomás de Kempis, pero aquí también sale Jacob Boehme, San Martín, que aunque él no era alemán, sino francés, empieza a ver esta unión, sobre todo por lo que surgiría después de lo que sería el martinismo, que es como una corriente esotérica que originalmente era un rito masónico pero que después va teniendo otros tintes y se hace otra orden por separado. Pero en esta mística alemana confluye la masonería, el rosacrucismo, el martinismo y pues es otra mezcla donde se complica un poco más al momento de querer seguir históricamente hacia dónde empieza o cómo es que sigue esta evolución, ¿no? Podemos decir también que dentro de esta corriente exterior donde el rosacrucismo está más imbricado con la masonería, en el rito americano o en el rito York surge lo que es la Societe Rosacruciana Incivitatus Federatis, ¿no? Que es otro cuerpo, un apéndice de los grados yorkinos o del sistema americano, que son exactamente los mismos 9 grados del antiguo sistema, de la Rosacruz de Oro del antiguo sistema, solo que lo dividen en 3 órdenes, ¿no? Si regresamos un poco a esta lámina, yo aquí pues lo puse así, ¿no? Porque ellos ponen que la primera orden son estos 4 grados, luego la segunda orden son estos tres y la última y tercera orden son estos dos. Esta misma estructura, después la va a tomar la Golden Dawn, aunque la Golden Dawn la quiere, digamos, hacer embonar con el árbol de la vida y entonces agrega ahí otros grados y hace otras modificaciones, ¿no? Pero vemos que sigue teniendo una influencia, ¿no? No voy a detenerme mucho en esto porque es eh, mucha información, ¿no? La que también se populariza mucho, pues es el rosacrucismo en el rito escocés antiguo y aceptado, en el capítulo Rosacruz, donde vemos que también hay grados rosacruces dentro de este rito masónico y que surgen también de la Rosacruz de Oro del antiguo sistema. Algunos incluso han dicho que el mote de antiguo del rito escocés tiene mucha relación con la Rosacruz del antiguo sistema porque era una masonería que buscaba una conexión esotérica, pero bueno, eso también es otra línea, otra historia, ¿no? Si alguien está interesado más como en estas conexiones que existen entre esta parte de la corriente exotérica de la masonería con el rosacrucismo, hay una revista que se llama Cultura Masónica, que hay un número específico, el 40, que está dedicado a los Rosacruces y cómo es que se relacionan las dos órdenes o las dos filosofías. Hay otro libro muy bueno también de Paul Arnold que se llama Historia de los Rosacruces y Orígenes de la Francmasonería, que tiene un prefacio de Humberto Eco, también muy bueno, y que este libro sobre todo fue el que después inspiró a Frances Yates, que es una académica inglesa que se dedica al estudio del hermetismo y del esoterismo, y publica su libro de El Iluminismo Rosacruz, que es otro libro también imprescindible para quien quiera conocer
las implicaciones entre el rosacrucismo y otras escuelas iniciáticas o cómo es que se empieza a desarrollar a partir de la publicación de los manifiestos. Otro libro también que puede ayudar en eso son Las enseñanzas secretas de todos los tiempos de Manly Hall, ¿no? Todos estos libros de alguna u otra manera abonan algunos otros datos. El que se hizo más popular es el de Francis Yates, que pues ustedes ven está publicado en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que es un libro que cuesta como 80 pesos, aunque ya tiene mucho rato agotado, ¿no? Siempre con la promesa de que se va a volver a reimprimir, pero no llega. Y aquí no me voy a detener mucho, porque ya a finales del siglo XIX, principios del XX, hay un boom, hay una eclosión justo de todos estos movimientos. Y vemos cómo, pues la primera que surge después de entre que había este movimiento interno de la Rosacruz subterránea, de la Rosacruz más ligada a la masonería, surge la Orden Cabalística de la Rosacruz de Stanislas de Gaite, de Josephine Peladán, que sobre todo ellos hacen un movimiento también cultural y artístico porque hacen los salones de la Rosacruz, que eran salones donde hacían exposiciones de arte, cuestiones culturales. Y en ese sentido algunos hablan de que si bien tal vez la masonería tuvo más influencia en la cuestión política, el rosacrucismo lo hizo más en la cuestión cultural y artística, ¿no? Eso es una hipótesis que hay tanto cosas en pro y en contra, ¿no? Pero fue un movimiento muy importante porque esta orden cabalística de la Rosacruz también después va a influir en lo que serían las posteriores órdenes. Aquí pongo la sociedad teosófica, la teosofía de Blavatsky, que si bien está más orientado a un esoterismo oriental, tenía fuertes conexiones también con una tradición occidental, sobre todo con Anna Kingsford, con la sociedad hermética, y con el rosacrucismo de Franz Hartmann, que Franz Hartmann también, él intentó, eh, cuando estaban como todos estos movimientos rosacruces dispersos en Alemania, los quiso como conjuntar, pero fracasó, ¿no? No lo pudo lograr. Publica un libro que se llama Una aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces, es una novela, ¿no? Y también Franz Hartmann conoce a Alois de Mailander. Mailander casi no es como conocido, pero él está muy involucrado con los movimientos místicos alemanes, con este rosacrucismo que no era, digamos, tan conocido, que no tiene un sistema de grados, pero que tuvieron ellos dos, Hadmar y Mailander, muchísima influencia para lo que sería después la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel. Posteriormente surge la Fraternitas Rosacruciana Antigua de Arnold Krumheller. Luego también surge la antigua y mística Orden Rosacruz de Harvey Spencer Lewis. La Sociedad Antroposófica del Rudolf Steiner, que si bien no tiene el mote de Rosacruz, el antroposofismo tiene muchos tintes del cristianismo esotérico, que la que también hace toda esta conjunción de estos elementos, pues va a ser la Orden del Templo de la Rosa Cruz de Annie Besant, donde pues ahí confluyen sobre todo eh, temas de masonería, de simbolismo, ceremonial cristiano, tradiciones místicas, la tradición esotérica de Occidente, la cábala, la astrología, aunque que tiene mucho de la inspiración de lo que sería el maestro Rakoczy o lo que algunos conocen como el conde de Saint Germain, que no está muy del claro si realmente eran el mismo o no, que también tratar de saber quién fue Saint Germain sería casi otra charla que podríamos, porque hay un montón de cosas que sí, que no, y tal vez podría quedarse para el futuro, ¿no? Entonces, esta orden del Templo de la Rosa Cruz de Annie Besant, pues es otra línea, ¿no? Todas estas órdenes retoman alguno u otro aspecto que se menciona en los manifiestos o en lo que fue la Rosacruz del antiguo sistema. Y después hay una decisión de lo que es la Fraternidad Rosacruz, donde surge el Lectorium Rosacrucianum o la Escuela de la Rosacruz de Oro de Petri y Jan van Rickenborg, que se enfoca más en la cuestión gnóstica y hasta como una conexión con los cátaros. Entonces, todos estos o todas estas órdenes, todas esas corrientes que se pueden considerar de inspiración Rosacruz o neo Rosacruces,
y lo vuelvo a insistir que el decirle neorrosacruces no es de una manera despectiva, sino es porque realmente no existe, digamos, una línea que pueda comprobar que, ah, sí, es que desde el siglo XVII esta persona le inició a tal y este inició a tal, o hay una especie de líneas de documentos o cartas patentes. Hay muchas falsificaciones también, lo cual dificulta más el acercamiento a ello. O a veces los mismos movimientos neo-rosacruces no se abren, ¿no? O sea, dicen, ah, bueno, es que los archivos de nuestra orden contienen esta información o avalan nuestra continuidad en la tradición Rosacruz. Y el problema a veces es, no todas, pero algunas es que, no, es que yo soy la verdadera, no, yo soy la verdadera heredera, no, yo soy quien tiene la conexión porque fulanito de tal fue iniciado no sé dónde. Y entonces ahí hay un teléfono descompuesto, pero más que enfocarnos en ese tema, pues más bien sería como enfocar, bueno, ¿qué es lo que aporta cada uno de estos movimientos, ¿no? Como podemos ver, son muchísimos, algunos incluso perviven incluso en el siglo XXI, con mayor o menor influencia, dependiendo de las tradiciones. Hay algunas que pues tuvieron mayor auge en países anglosajones, otros más en América, otros más en la tradición hispanoamericana, ¿no? Tampoco podemos dejar de un lado lo que sería el rosacrucismo ligado a corrientes mágicas. La más, digamos, conocida es la Orden Hermética del Amanecer Dorado, que posteriormente también es todo un tema, ¿no? Porque uno de sus miembros, que fue Lester Crowley, pues después hay una decisión, se funda Telema, pero también está Bota, ¿no? Builders of the Aditu. Y bueno, todas estas, digamos, conservan una inspiración Rosacruz, conservan ciertas líneas, pero empiezan ya a mezclarla, por otro lado, por ejemplo, con lo que sería pues el ocultismo, más cuestiones como de invocaciones. Entonces, también pues ya es otra línea que si bien existe, pues digamos que retoman aspectos muy puntuales, pero en otras cosas se van por otros lados, ¿no? Ahora, después de todo esto, eh, en el siglo XXI, la más reciente de los movimientos es la Orden Rosacruz Iniciática, ¿no? O WORSI por sus siglas, ¿no? Aquí vemos un poco cómo la influencia de Mailander pues se va hacia la Sociedad Teosófica. Tenemos aquí a Blavatsky, Harman, bueno, Meinrich, que también fue uno de los que apoyó mucho para lo que sería la Teosofía, la Ordo Templis Orientis, ¿no? Todos estos pues empiezan ahí a relacionarse unos con otros, como podemos ver aquí en las líneas. Templo de la Rosa Cruz, la Sociedad Hermética, la Fraternidad Rosa Cruz, la Rosa Cruz de Oro, la Sociedad Antroposófica, luego surge la Orden del Templo Rosa Cruz, y digamos que Orsi surge sobre todo de lo que serían los místicos alemanes, Franz Hartmann, y ellos tratan de ir como a la esencia, ¿no? Como decir, vamos a tratar de retomar los mayores puntos posibles de lo que todos los anteriores han hecho, sabiendo de antemano que es una tarea titánica, pero es lo que ellos se propusieron, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ellos regresan a lo que es el sistema de 5 grados de la orden de los inseparables, lo vuelven a ligar con la tradición alquímica y los periodos o las etapas de la gran obra, ¿no? En ese sentido, digamos que ahorita como está el movimiento Rosacruz, es de que empezó con un sistema de 5 grados, termina con el último movimiento que hay hasta la fecha registrado, con un otro movimiento de 5 grados ligados a la alquimia, que ellos lo explican de esta manera, ¿no? Donde dicen, bueno, vamos a deshacernos de ciertos títulos rimbombantes, simplemente vamos a hacer aves, porque la alquimia, su tradición es que es un lenguaje de los pájaros, ¿no? Cómo va avanzando la gran obra es con la aparición o con la presencia de ciertas aves, y entonces así es como ellos lo relacionan, ¿no? Que el grado uno, que en este caso pues sería el de cuervo, al anigredo, el elemento tierra, ligado al símbolo de la luna nueva.
el grado 2 que es el cisne, el albedo, color blanco, elemento agua, luna llena, y así sucesivamente hasta que se llega al grado 5 de Fénix, que es color violeta, quinto elemento, la obra concluida, que es una síntesis de los cuatro anteriores, ¿no? Las referencias, aquí hay algunas, ¿no? Que fueron utilizadas para esta charla, que como ven hay muchísimas cosas que se quedan en el tintero. Es un tema muy amplio que en sí hablar de cada una de las corrientes llevaría muchísimo, o sería una charla en sí, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué podemos decir como conclusión? Que el rosacrucismo de los manifiestos que surge en el siglo XVII, pues en la actualidad no se conserva tal cual, ¿no? Porque tuvo influencia de muchas otras órdenes, de muchas otras ideologías, filosofías, movimientos con el pasar de los años, pero todos los movimientos o todas las órdenes actuales que llevan o que son de inspiración Rosacruz o que se denominan Rosacruces, pues conservan alguno o algunos elementos originales del movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que alguna es mejor o peor que otra, simplemente tienen objetivos diferentes, están creadas bajo ciertas metas, con líneas muy claras, ¿no? En ese sentido, pues algunos que tienen cierta inclinación a los temas mágicos, pues les va a agradar más, por ejemplo, la Golden Dawn o Telema o Bota. Algunos que a lo mejor se sienten más conectados con el gnosticismo se van al Rosacrucian Lectorio. Si es más con alquimia, pues se pueden ir a Orsi. Si es más como los temas más de las cuestiones místicas, a Mork. Y así podemos enunciar un montón de corrientes, de características que tienen cada uno de ellos, ¿no? Y pues bueno, ya llegamos a la hora y pues no me queda más que agradecerle su atención y pues quedar aquí a la orden por si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. Queridísimo hermano Jorge, muchísimas gracias por tu bella conferencia. Definitivamente me ayudaste a despejar algunas dudas, y me creaste otras. Tal cual debe de ser un buen trabajo, siempre ayudarnos a liberar algunas dudas que tenemos, pero siempre que nos siembre por ahí las ganas de seguir investigando y poder crecer un poco más. Definitivamente te felicito, un excelente trabajo, mi querido hermano. Gracias. Si vos me permites, hermano, me gustaría pues pasar a la siguiente parte, la parte en la que todos los participantes la noche de hoy pueden hacer preguntas. Quien guste tomar la palabra, hacer alguna observación, algún comentario, alguna pregunta, seguramente nuestro querido hermano Jorge nos va a apoyar para ampliar la duda y despejar las preguntas. Haremos el intento. Es correcto, Marito. No, muchísimas gracias. La verdad, muy bien documentado tu trabajo. Me queda muy claro el hecho de que en diferencia a la masonería, podemos decir que en la masonería somos cuadrados, pero con respecto a lo que me queda muy claro ahora sobre la Orden Rosacruz, bueno, se diversifica por todo lo aquello que se integra de las demás corrientes filosóficas y eso pues hace crecer, hace que haya diferentes corrientes, pero todas siempre tratando de llevar las bases principales del rosacrucismo. Mi querido hermano Martín Silva, adelante, tienes la palabra, querido hermano. Puedes activar tu micrófono, por favor, Martín. Gracias, mi hermano. ¿Cómo están? Agustín y Jorge y todos los presentes. Muy buena noche a todos. Hombre, pues nada, en principio felicitar a nuestro querido hermano Jorge. Excelente ponencia. Lo cierto es que comparto contigo, querido Agustín, que me despejaron muchas, pero muchísima duda base, que, que también me generó muchas otras más, y ahí va un poquito la pregunta con ello. Mi hermano Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, mi hermano, en este sentido, digamos ya de lo actual, para no irnos más atrás, que lo que pude recobrar es que
Digamos que está la Orden Rosacruz, pues empalma con muchas otras como el teosofismo y la masonería, pero específicamente en la orden como tal, hay una, digamos, ¿cómo decirlo así? Hay una sede oficial, es decir, estás ligado a alguien, a algo, como lo que alguien conocería en masonería como regular o irregular, ¿existe una cosa así? Bueno, es una pregunta muy interesante. En ese sentido, más que decir irregular o estos conceptos de la regularidad como tal, digamos, no están marcados en el rosacrucismo. Simplemente sería que, por ejemplo, es como una cuestión de reconocimiento, vaya, ¿no? Es decir, si tú perteneces al Rosacrucium Lectorium, pues no puedes entrar a un templo de Amorc. O si tú eres de Amorc, no puedes entrar a un templo de Telema, por ejemplo, ¿no? Porque son organizaciones diferentes, con grados diferentes, ceremonias diferentes. Entonces, cada una de ellas es como independiente, ¿no? Ahora sí que dependiendo de la cual escojas o a la cual te vayas, sería como la respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso, muchas de ellas sí conservan un sistema jerárquico como la masonería, ¿no? Es decir, hay la figura de un gran maestro, existe la figura de oficiales dentro de un templo Rosa Cruz. En ese sentido es como muy parecido, aunque hay variantes, ¿no? Algunos utilizan los mandiles triangulares, otros no, otros utilizan túnicas, otros utilizan capas, otros utilizan collarines, la regalia cambia mucho dependiendo de la orden, pero en ese sentido, pues dependiendo de la que digamos nos enfoquemos, es decir, ah, bueno, su sede es tal, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Amorc, que es la que surge en América y la que ha tenido, digamos, como una estructura internacional muy grande, pues surge en California. En California está un museo de alquimia y está el Parque Rosacruz, ¿no? Aunque originalmente estuvo en Nueva York y luego migra a California, ¿no? Posteriormente existe algo en esa estructura particular de Amor, que existe la Gran Logia Suprema, que es como la gran logia de las grandes logias, ¿no? Entonces existe una figura como del gran maestro de los grandes maestros, que recibe el nombre de Imperator. Y la sede del Imperator, pues corresponde a donde él pertenezca, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, en Amorc, durante mucho tiempo, pues los Imperators fueron Harvey Spencer, entonces la sede era California, pero luego hubo un Imperator que fue de Francia, entonces la sede era Francia, y el actual Imperator es italiano, entonces la sede está en Italia, ¿no? Entonces, dependiendo de quién sea el Imperator, es donde estaría la sede, ¿no? Ok, mega bueno. Mi querido hermano, otra vez muy buena noche, muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, mi hermano Martín Silva. Gracias por la pregunta, querido hermano Jorge. Excelente la respuesta. Me van aclarando todavía más dudas. Nuestro queridísimo hermano Tejeda, tienes el uso de la palabra, querido hermano. Con todo gusto puedes activar tu micrófono, por favor. Muchas gracias, querido hermano Agustín, por la plaza concedida. Mi hermano Jorge, como siempre, un placer, un honor, aquí a la distancia. Pues no me queda más que felicitarte. Es un gran y bello trabajo. Como ya lo antecedieron mi querido hermano Agustín y por el querido hermano Martín Silva, se despejan muchas dudas, pero se abren muchas más, ¿no? Esa parte que mencionaste ahorita al final, donde reiteras que no se puede ir saltando de templo al templo por los diferentes ritos, diferentes maneras de trabajar, etcétera, etcétera, fue así un boom, ¿no? No es como acá en la gran casa, ¿no? Que vamos y venimos, en este caso tú que nos visitas, en rojos, como tal en tenidas o sesiones, o nosotros vamos a visitarlos, ¿no? Esa parte me estremeció y pues también la parte de la vestimenta, ¿no? Ahorita escuchábamos por ahí el arreo triangular y demás. Me llevo gran salario,
Espero puedas compartirme el trabajo si no te incomoda para seguir picando piedra y pues si hay más dudas, estarte molestando, querido hermano Jorge. Respetable público, hermano Agustín, muchas gracias nuevamente y es cuanto. Buenas noches, querido hermano Jorge. Ninguna molestia, al contrario, claro que sí. Muchas gracias, querido hermano Tejeda. Mira, Jorge, tenemos una pregunta de nuestro querido hermano Alfonso Gutiérrez de Ciudad Cuauhtémoc, en la bella Chihuahua. Él te manda felicitaciones por la ponencia y nos pregunta que en la actualidad, si se sabe qué tanta fuerza o presencia tiene la orden en México, la orden Rosacruz. Sí, bueno, en ese sentido, no llega a tener tanta, digamos, presencia como la masonería. O sea, desde que vemos los orígenes, siempre ganó más fuerza, digamos, como la masonería y tiene más presencia la masonería, ¿no? Porque podemos hablar que a lo mejor en una área metropolitana, solamente contemplando logias regulares, podemos decir, ah, ya hay, no sé, 60, un número así grande, ¿no? Y de Rosacruces hay dos, tres, ¿no? O sea, no llega ni a la decena, ¿no? Y muchas de esas, pues son de órdenes diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber una logia de Amor, o puede haber un Atanor de Orsi, o puede haber un templo de Telema, o sea, cambia, ¿no? O sea, dependiendo. La que sigue teniendo una presencia pues muy fuerte sigue siendo Amor, ¿no? Por su estructura que ha tenido pues, a lo largo de los años, ¿no? Tiene templos muy fuertes, los que tienen mayor presencia es Tijuana, con la logia Cosmos, que creo que tiene el mismo nombre que la logia Chihuahua. masónica de allá, ¿no? La logia Cosmos Rosacruz tiene mucha presencia, la logia Monterrey y la Quetzalcóatl de la Ciudad de México, que pues es la logia más longeva, ¿no? Tiene más de 100 años y tiene una historia muy, muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen eh, una presencia muy fuerte, incluso en Plutarco Elías Calles, después de la revolución, mandó a investigar a la Orden Rosacruz porque no quería otro, digamos, movimiento que lo pusieran a aprietos y manda a una comisión y entre esa comisión pues iba Diego Rivera y al final dice, no, no, la Orden Rosacruz no te va a dar un golpe de estado, no van a hacer una guerra, ellos van por otro lado, ¿no? Incluso hasta Diego Rivera se contenta, le gusta y hace un cuadro, ¿no? Un cuadro de Quetzalcóatl que hace específicamente para la Orden Rosacruz, ¿no? Eh, ya tomando las otras corrientes, sigue teniendo una presencia fuerte, aunque pues últimamente, por ejemplo, lo que pasa es de que las órdenes juveniles han decaído, a veces hasta ya no están presentes. Entonces, a veces ese tema de que pues de una orden juvenil brincan a la orden principal se está perdiendo, entonces como que falta un poco más también en ese sentido de, de apertura, porque muchas veces su mismo hermetismo del rosacrucismo, a veces no hay tanta difusión o tanta apertura, ¿no? No en todas, pero digamos que así como una generalización muy, muy, eh, pues grande, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Mira, por aquí nos pregunta la licenciada Azalia Castillo. Ay, creo que es mi hija. Pregunta, ¿cómo puede la orden transmitir su mensaje a una audiencia acostumbrada a consumir información superficial y en cuánto tiempo corto? Sí, digo, pues ahí, por ejemplo, sí es todo un reto, ¿no? Porque, pues, hablar, por ejemplo, de temas filosóficos y temas místicos, pues, no es algo como tan sencillo de hacerlo, ¿no? De una manera tan a bote pronto, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, hay algunos movimientos que han tratado de
acercarse de una manera más actualizada, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Amorg, sacó una aplicación, ¿no? Una aplicación que te permite ver dónde hay un templo Rosacruz en todo el mundo, ¿no? Y tú siendo miembro de Amor con esa aplicación o con tu credencial de miembro, puedes ir a la que tú quieras, ¿no? O sea, no hay ningún problema porque como son parte de la misma, digamos, gran organización, en ese sentido, ese, digamos, como Google Maps Rosacruz, es muy bueno esa aplicación y ha servido mucho también para acercar a los jóvenes, ¿no? Evidentemente, pues el tema de lo audiovisual es lo que está ganando mucho terreno, ¿no? Como redes como YouTube o TikTok o los Reels o los Shorts, que es información audiovisual y muy corta. Por ejemplo, eso lo hace mucho Orsi, ¿no? Que ya, por ejemplo, la tradición Rosacruz, que era transmitir la información a través de monografías, de manuscritos, de escritos, de textos. Ellos sí tienen sus sílabus, pero el sílabus, digamos que es como una transcripción de su contenido, de de sus enseñanzas que están en videos, que están en formatos audiovisuales. En el caso, por ejemplo, específicamente de Orsi, ellos tienen lo que es el aula abierta, que son videos públicos que están en YouTube y en todas sus redes, en Instagram, en Facebook. Y cuando tú te afilias a Orsi, accedes a una parte que es solo exclusiva para miembros que se llama el Aula Lucis, que también es una serie de videos donde todos los grados de la orden están estructurados con ciertos videos, con ciertos materiales, con formatos como MP3, PDF, algo como muy, digamos, accesible, lo cual facilita mucho como esa dinámica, este, para entrar a ese tema, ¿no? Ahora, pues, en un tiempo como muy corto de llegar a hacerlo, pues es un poco complicado, ¿no? Hay algunos movimientos, hay algunas órdenes que tratan de acercarse más a la sociedad a través de conferencias, a través de charlas, a través de meditaciones abiertas, eh, hacen películas, hacen exposiciones de arte, ¿no? Por ejemplo, también la Orden Rosacruz Iniciática, además de sus componentes, de sus grados, tienen círculos. Para la gente que tiene ciertas afinidades, están los círculos, ¿no? No importa el grado en el que estés, no importa los años que tengas, cuando tú ingresas a la orden, te puedes además entrar a las actividades de un círculo. Y por ejemplo, está el Círculo Euterpe, que se dedican a la música, al estudio de la música, a todo lo que implica las cuestiones de relajación y todo, desde cuestiones terapéuticas a cuestiones de composición musical. Está el Círculo Gaia, que dedica a la ecosofía, a hacer movimientos de plantar árboles, también hacer huertos, y ese tipo de cosas, ¿no? Está el Círculo Minerva, que es exclusivo para sorores, es solo para mujeres, que se dedican al estudio de cuál ha sido la influencia de la mujer dentro de las corrientes iniciáticas, ¿no? Y así hay diferentes círculos que tratan como de acercarse a ciertos intereses muy particulares de ciertas personas. Perfecto, pues muchas gracias. Excelente tu respuesta. Nuestro querido hermano Tejeda desea hacer uso de la palabra, hermano. Muchas gracias, seré breve. Es una aplicación similar a la de Amity que tenemos por acá en los temas de logias masónicas. Me imagino que trabajan igual, por lo que escucho, pues estás en alguna localidad, no sé, vamos a decir que andas por allá en Colombia y pones la aplicación, entonces trabaja igual. Querido hermano Jorge, ¿es cuánto? Sí, es correcto, te dice cuáles son los organismos afiliados que hay ahí, porque es un poco diferente, ¿no? En la masonería solo existe, bueno, en la masonería azul la denominación de logia, pero en el rosacrucismo puede haber denominaciones muy diversas dependiendo de las personas que se juntan a trabajar, ¿no? Entonces, se le puede llamar pronao, se le puede llamar capítulo, se le puede llamar logia, se le puede llamar triángulo, se le puede llamar atanor y son muchos nombres que al final
solamente varían en cuántas personas están trabajando, ¿no? Pero así, tú entras a la aplicación y te dice, mira, aquí en esta localidad está esta logia que trabaja tal día, en tal horario, y vienen los teléfonos y el correo, ¿no? Y viene ligado a Maps, ¿no? O sea, si quieres saber cómo llegar ahí, igual, ves y te dice cómo llegar y todo, ¿no? Perfecto, mi hermano. Pues mi hermano, vamos a ver quién más desea hacer alguna pregunta. Platícanos, mi hermano Jorge, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos acercarnos a la asociación de Rosacruces aquí en Guadalajara? Bueno, aquí digo, todas las, o la mayoría de las órdenes Rosacruces tienen como sus redes sociales, su página de internet, ¿no? Donde es muy sencillo ¿quieres afiliarte, ¿no? Es un tanto diferente el proceso de afiliación a una orden Rosacruz que a una orden francmasónica, porque en la orden francmasónica tienes que hacer una serie de proceso de ingreso con entrevistas y con otras cuestiones dependiendo de la Gran Logia, la jurisdicción y demás, muy similares, pero a veces también tienen sus particularidades. En el caso del rosacrucismo, que bebe de estas tradiciones antiguas, existe un tema que se le llama el periodo de prueba o probacionismo o el periodo de neófito, ¿no? Entonces, es casi, casi como cuestión de llenar una solicitud y pagar para afiliarte, ¿no? Pero estás en un periodo de probación. Es decir, por ejemplo, a veces puede durar un año, a veces puede durar 2 años, a veces dura más, donde, digamos, no nomás tú estás poniendo a prueba las enseñanzas, sino podríamos decir que las enseñanzas se están poniendo a prueba a ti, ¿no? Para que veas si es algo con lo que tú estás, algo que vibra o algo que es de tu interés o no, ¿no? Por ejemplo, eso se retoma mucho sobre todo de las corrientes pitagóricas, de Filolao, de Pitágoras, donde los que querían ingresar pasaban 5 años en espera, ¿no? Antes de entrar al templo. Entonces estaban fuera del templo, estaban en el atrio, y por eso hay algunos movimientos que dicen, bueno, antes de que entres al templo o antes de que estés en los grados de templo, estás en los grados de atrio, eres un neófito. O estás en el probacionismo, estás en probación, ¿no? Digamos que es como ya estando dentro, vas a pasar como esos filtros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí en Guadalajara, pues las que yo he identificado, pues es la Amorc, que es la que tiene más presencia, que está en Nicolás Romero 1366. Es cuestión de, por ejemplo, ir ahí, acercarte con los oficiales, decir que tienes interés de afiliarte y ellos te van a decir como cuáles son los pasos, ¿no? O lo puedes hacer directamente en la Gran Logia a través de la página de internet o a través de la aplicación. Puedes descargar la aplicación, afiliarte, te van a pedir tus generales, todos tus datos, haces el pago y ya después te van a decir cuáles son los diferentes pasos que tienes que hacer, ¿no? En ese sentido, pues es como, el proceso es muy similar, ¿no? En Plaza del Ángel está el Rosacrucium Lectorium, que es igual, muy parecidos, López Mateos y Cubilete, donde está Plaza del Ángel. Entonces ahí está la Rosacruz Lectorium, Lectorium Rosacruciano. También está la Orden Rosacruz Iniciática, que pues se trabaja una vez al mes, el proceso es el mismo prácticamente a la afiliación, ¿no? Digamos que son como las tres que tienen como mayor presencia dentro de Guadalajara, pero en cuestión estructural, pues siempre Amor, por su antigüedad, por toda la historia que tiene, es donde encuentras templos y una estructura, digamos, como pues más sólida, ¿no? En ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Nuestro querido hermano Martín Silva también desea hacer una pregunta. Adelante, querido hermano Martín, activa tu micrófono, por favor. Gracias, mis hermanos. Muy buena noche nuevamente y gracias. También seré muy breve. Mi hermano Jorge, ayúdame en resolver algo, a ver si esto resuena un poco. Sin salirme mucho del tema, sabes que me pasó por la mente preguntar, en comparativamente hablando con la masonería, en donde, pues, digamos, en los grados azules principalmente se habla de virtud y vicio,
En la Orden Rosacruz, ¿cuál sería, digamos, el comparativo o en sí, cuál es el, digamos, de qué se hablaría, pues, cuál es el fin o el objeto, propiamente hablando, así en comparativa? ¿Es cuánto, querido hermano? Bueno, siguiendo como esa analogía, Sí. igual, dependiendo de la orden a la que te quieras, digamos, como situar, es la que te va a dar como esas pautas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de lo que sería Orsi, pues hablarían de un marco alquímico, ¿no? Que es decir, la transmutación de los vicios, la transmutación de una conciencia de plomo a una conciencia de oro, ¿no? Es decir, como aplicar esa alquimia espiritual. Y sobre todo se habla ahí de un peregrinaje, ¿no? Como de un peregrinaje espiritual. Y se habla mucho, y en todas las órdenes rosacruces en general se habla mucho de este tema de que pues somos seres de dos mundos, y en ese sentido el marco es que la cruz simboliza el plano físico y la rosa el plano espiritual. Y que esa rosa que está en el centro de esa cruz florece a través de las pruebas y a través de las experiencias que uno adquiere en el plano material. De manera que un estudiante Rosacruz o un noble caminante o alguien que está afiliado a una orden Rosacruz, su objetivo es alcanzar el estado de conciencia crístico o el estado de conciencia Rosacruz o el estado Rosacruz, ¿no? O sea, un Rosacruz es alguien que ya trascendió, digamos, como su materialidad y que ya no necesita de la cruz para evolucionar su conciencia o su alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucho de la cuestión alquímica, entran muchos temas, sobre todo místicos, del plano místico, y pues en ese sentido, lo que se habla es como de esta integración de los diferentes planos o los diferentes ámbitos del ser humano para recuperar justo ese estado original que hablaba el proto-rosacrucismo. Deja, dámelo. De acuerdo, buenísimo, mi hermano. Muchas gracias. No, con gusto. Perfecto, querido hermano Jorge, muchas gracias por la explicación. Definitivamente le encuentro similitud a esto que platicas precisamente con la parte del segundo capítulo de los grados filosóficos que trabajamos dentro de la francmasonería, específicamente sobre el rito escocés, sin faltar a liturgias, juramentos. Bueno, los primeros 3 grados de la francmasonería, pues son la logia azul. En el caso del rito escocés, tenemos del 4 al 33, los cuales se componen en 3 bloques. En el caso de lo que platicábamos, tenemos la Orden de Caballeros Rosacruz. ¿Sí? Es muy interesante también, se habla de cuestiones místicas, podemos hablar sobre cuestiones de lo que nos acabas de explicar, mi hermano, definitivamente. Ahí es donde bien encuentro similitud que pudo haber permeado muchísimo, seguro estoy, la Orden Rosa Cruz dentro de la francmasonería, porque bueno, fueron movimientos que de alguna manera estuvieron muy ligados en aquella época de los años 1600, 1700, cuando la masonería de alguna manera era solamente operativa, y poco a poco se fueron también fincando las bases, las reglas, dándole orden a lo que ahora conocemos como la masonería moderna, que fue por allá pasaditos del año de 1700, cuando de alguna manera pudieron fincarse las bases, y entonces pues definitivamente pudo haber permeado y haber bajado aquella información para poder mantener esa parte mística, esa parte esotérica, esa parte interesante que tienen esos grados dentro de la masonería escocesa. Muchísimas gracias, mi hermano. Me quedan más claras las cosas. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Disculpen que se me va la voz, ando muy engripado todavía. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta antes de dar por concluida la bella conferencia y la sesión de la noche de hoy que nos regaló nuestro querido hermano Jorge?
Creo que no, querido hermano Jorge, pues no me queda y no me resta más que agradecerte. Perdón, mi querido hermano Martín Silva nos pide que pues, brindemos una batería de júbilo. Con todo gusto y confianza pueden abrir todos sus micrófonos antes de pasar a despedirnos, porque sí, definitivamente es necesario hacerle un homenaje, de un tributo de esa batería de júbilo por el bello trabajo que nos regaló nuestro querido hermano Jorge. Adelante, querido Que hermano, así sea. a discreción. Hay esas costumbres que no se nos quitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano. Pues nosotros aquí en Masonería en Movimiento, Liberales en Acción, pues muy contentos porque nos hayas regalado la conferencia de hoy. Espero que no sea la última. Por ahí vienen la presentación de tu libro ahora esta próxima semana, y hay que estar muy atentos. Vienen muchas cosas. Te deseo el mayor de los éxitos y pues siempre mi admiración. Muchas gracias, Muchas querido hermano. gracias, muchas Gracias. gracias. Gracias Ahí, a todos por habernos permitido coincidir la noche de hoy. Muy buenas noches, que descansen, que tengan un excelente sueño reparador y pues a partir de mañana echarle más ganas porque se necesita. Muchas gracias, que estén muy Buenas bien y que noches a descansen. todos. Muy buenas buenas noches. noches.